Las tensiones entre Israel y Palestina han aumentado en las últimas semanas, lo que ha llevado a una ola de violencia y disturbios en la región. Comprender el conflicto complejo y de larga data requiere profundizar en el contexto histórico y los factores clave que han dado forma al conflicto en curso. El conflicto israelí-palestino se remonta a finales del siglo XIX, cuando el sionismo, un movimiento que aboga por una patria judía, ganó impulso. La migración y el asentamiento del pueblo judío en la región, entonces conocida como Palestina bajo el dominio otomano, llevaron a crecientes tensiones con la población árabe. El conflicto llegó a un punto de inflexión después de la Primera Guerra Mundial, con el colapso del Imperio Otomano y la Liga de las Naciones concediendo a Gran Bretaña un mandato para gobernar Palestina. Durante este tiempo, la inmigración judía a Palestina aumentó, acelerando el movimiento sionista. En 1947, las Naciones Unidas propusieron un plan de partición que crearía estados judíos y árabes separados en Palestina. El plan fue aceptado por representantes judíos, pero rechazado por los líderes árabes, lo que llevó a una serie de enfrentamientos violentos. En 1948 se estableció el Estado de Israel, lo que llevó a una guerra entre Israel y los estados árabes que se opusieron a su creación. La guerra causó un cambio territorial, dejando a Israel en el control de una parte significativa de Palestina, mientras Jordania ocupó Cisjordania y Egipto controló la Franja de Gaza. El conflicto continuó hirviendo a lo largo de las décadas, marcado por enfrentamientos intermitentes e intentos de negociaciones de paz. Uno de los principales puntos de discusión es la cuestión de los asentamientos israelíes en Cisjordania, que se consideran ilegales según el derecho internacional. Otro obstáculo clave para la paz ha sido el estatus de Jerusalén. Tanto los israelíes como los palestinos reclaman a Jerusalén como su capital, y su estatus final ha sido objeto de una intensa disputa. En los últimos años, el conflicto ha visto periodos de mayor violencia, incluidas varias guerras entre Israel y el grupo militante Hamás, que controla la Franja de Gaza. Estas escaladas han resultado en una pérdida significativa de vidas y el desplazamiento de civiles en ambos lados. La escalada más reciente de la violencia comenzó en mayo de 2021, provocada por los enfrentamientos entre la policía israelí y los manifestantes palestinos en el complejo de la mezquita Al-Aqsa en Jerusalén. La situación se convirtió rápidamente en un ciclo de ataques con cohetes desde Gaza y ataques aéreos israelíes. La violencia en curso ha provocado la muerte de civiles israelíes y palestinos, incluidos niños, y ha provocado condenas internacionales y llamamientos a la desescalada. Además de la violencia inmediata, el conflicto tiene implicaciones más amplias para la estabilidad regional y la búsqueda de una paz duradera. Los esfuerzos de los organismos internacionales, como las Naciones Unidas, para negociar el alto el fuego y reiniciar las conversaciones de paz han tenido un éxito limitado. La comunidad internacional sigue dividida en el mejor camino hacia una resolución, con diferentes opiniones sobre temas como la solución de dos estados, el derecho al retorno de los refugiados palestinos y el Estado de Jerusalén. A medida que la situación sigue desarrollándose, es crucial reconocer el costo humano del conflicto y la necesidad de una solución integral y sostenible que aborde las quejas y aspiraciones tanto de Israel como de los palestinos. El conflicto en curso entre Israel y Palestina no solo ha tenido efectos devastadores en las personas que viven en la región, sino que también ha tenido implicaciones de gran alcance para la geopolítica y las relaciones internacionales. El conflicto ha atraído una atención y participación significativas de países de todo el mundo, cada uno con sus propios intereses y perspectivas. Los Estados Unidos, por ejemplo, han desempeñado históricamente un papel clave en el conflicto, a menudo sirviendo como mediador entre las dos partes. A lo largo de los años, diferentes administraciones han seguido diversos enfoques para las negociaciones de paz, con diversos grados de éxito. Otros países en el Medio Oriente, como Egipto, Jordania y Arabia Saudita, también han sido actores importantes en la búsqueda de la paz entre Israel y Palestina. Estos países a veces han negociado el alto el fuego, ofrecido apoyo diplomático y proporcionado ayuda financiera a los palestinos. La Unión Europea también ha participado activamente en los esfuerzos por encontrar una solución al conflicto. La UE ha proporcionado apoyo financiero a la Autoridad Palestina y ha pedido una solución de dos estados basada en las fronteras anteriores a 1967.
Por otro lado, países como Irán y Siria a menudo han expresado su solidaridad con la causa palestina, apoyando a grupos militantes como Hamas y Hezbollah. Estos países se ven a sí mismos como campeones de la lucha palestina contra la ocupación israelí. Tampoco se puede pasar por alto el papel de las organizaciones internacionales. Las Naciones Unidas han pedido reiteradamente que se ponga fin a la violencia y han tratado de atender las necesidades humanitarias de los palestinos afectados por el conflicto. Las organizaciones no gubernamentales, ONG, también han desempeñado un papel importante proporcionando ayuda, apoyo y defensa en nombre de los palestinos. Estas organizaciones trabajan sobre el terreno, ofreciendo asistencia en áreas como salud, educación y vivienda. El impacto del conflicto en la vida cotidiana de los israelíes y palestinos no puede ser exagerado. Ambas comunidades han experimentado miedo, trauma y pérdida como resultado de la violencia. Las familias han sido destrozadas, las casas destruidas y los medios de vida interrumpidos. El impacto económico del conflicto también es significativo. Las empresas, la agricultura y la infraestructura se han visto gravemente afectadas, lo que dificulta el crecimiento económico y el desarrollo tanto en Israel como en Palestina. La falta de oportunidades económicas exacerba aún más la tensión y la frustración entre la población. La cuestión de los refugiados es otro aspecto complejo y profundamente arraigado del conflicto. Los refugiados palestinos, que fueron desplazados durante el establecimiento de Israel en 1948 y los conflictos posteriores, continúan enfrentando desafíos en términos de vivienda, educación y acceso a servicios básicos. A pesar de estos desafíos, ha habido momentos de esperanza y progreso. Los acuerdos de paz como los acuerdos de Oslo en la década de 1990 y los acuerdos de Abraham en 2020 proporcionan ejemplos de negociaciones exitosas y avances diplomáticos. También han surgido iniciativas de base, lideradas por individuos y organizaciones de ambos lados. Estos esfuerzos se centran en promover el diálogo, la comprensión y la cooperación entre israelíes y palestinos a nivel de base. Los movimientos de la sociedad civil, tanto dentro de Israel como a nivel internacional, han tratado de crear conciencia, abogar por los derechos humanos e impulsar una paz justa y duradera en la región. Estos movimientos tienen como objetivo crear presión sobre los gobiernos e inspirar el cambio desde cero. En última instancia, la resolución del conflicto israelí-palestino requiere un compromiso genuino de todas las partes involucradas. Exige un liderazgo valiente, voluntad política y la voluntad de hacer compromisos difíciles por el bien de la paz. A medida que la situación continúa evolucionando, es esencial mantenerse informado y comprometido, buscando una variedad de perspectivas y entendiendo las complejidades del conflicto. Solo al hacerlo, podemos contribuir a la búsqueda de una paz justa y duradera en la región. El camino hacia la paz puede ser largo y desafiante, pero la resiliencia y la determinación de los individuos, las comunidades y los actores internacionales dan esperanza de que un futuro de convivencia y armonía sea posible.